Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Sígale por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí iniciamos Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia. La cita cada vez. Nosotros nos encontramos en los horarios de viernes y martes para que ustedes, los que les encanta el mundo de los negocios, el mundo de las ventas, el mercadeo, la comunicación estratégica, este es el espacio para que nos acompañen cada 8 días en Tiempo de Mercadeo con la producción de Teleboyacá y nuestros canales aliados del Oriente Antioqueño, San Luis TV, un saludo bien especial para toda la gente del Oriente Antioqueño y todos nuestros canales aliados en el Carmen de Iboral, en Guatapé, en el municipio del Peñol, también un saludo bien especial también para todos ellos, en el municipio de Río Negro, por supuesto, un saludo bien especial, que nos acompañan cada 8 días los empresarios, todos los que les gusta el mundo del marketing, las ventas y la comunicación estratégica, acá en Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia. Yo soy comunicador social, especialista en gerencia de mercadeo y magíster en dirección estratégica de mercadeo. En El Retiro, en Conecta Televisión, en Río Negro, en Acuario Televisión, en Guardia, en Cable Plus, en Marinilla, en CCM Televisión, en Guatapé, en Corpo Agua Televisión, La Ceja, Mundo Más. Un saludo bien especial para toda la gente linda en La Ceja y en el Carmen de Iboral, en Viboral Televisión. Nuestra línea WhatsApp 324-681-1057, ahí se pueden comunicar conmigo. Los comerciantes, los emprendedores que necesitan una asesoría, que necesitan de pronto tener esa orientación de todos los temas que hablamos acá en el programa cada 8 días. Bueno, ahí se pueden comunicar conmigo en el 324-681-1057, esa es la línea WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Y vamos a continuar con los temas. Hace 8 días no tuvimos programa porque era día festivo. Entonces, ahora vamos a retomar el tema porque nos falta algo muy interesante de todo este concepto de lo que veníamos hablando de la administración comercial. Vamos con la presentación, Pipe, porque ahí es donde vamos a empezar a leer y a entender muy bien cuáles son las fases de las entrevistas de las ventas. Porque a veces nos encontramos precisamente a muchos asesores comerciales, a muchos vendedores que van ante un cliente, pero no tienen un objetivo claro de qué van a ir a hablar con un cliente. Y uno tiene que tener esa claridad en el momento en que uno va a visitar un cliente, porque es que el cliente, recuerden, el cliente tiene su tiempo medido. El cliente necesita tomar en cuenta que cuando usted lo visite, pues que sea de valor, que verdaderamente valga la pena lo que usted necesita hablar con él, ¿sí? Entonces, un asesor comercial debe tener claro ese concepto y por eso los puntos que ustedes ven en sus televisores, en sus pantallas,
Son muy importantes y vamos a hablar uno por uno en el programa de hoy. La preparación de la visita, el contacto con el cliente, la averiguación de las necesidades del cliente, la argumentación, la resolución de objeciones, el cierre de la venta y la postventa o la postvisita. Entonces, ahí están los 7 pasos fundamentales que componen precisamente las fases de las entrevistas comerciales. Vamos a seguir con la siguiente, Pipe, porque vamos a empezar a entender una por una. Todo es de paso a paso. Hay algo que en la introducción del programa, porque a mí Felipe siempre me dice, dame una introducción de los temas que vamos a tratar en cada uno de los programas, y yo se lo colocaba a él de una manera muy precisa. Esto no es de saber cerrar, sino de saber abrir. Y a veces muchos asesores creen que las ventas y vender hoy es como si estuviéramos vendiendo con las mismas metodologías de hace 20, 30 años atrás, y eso no funciona así hoy. El arte de la escucha, que es un tema que inclusive lo habíamos dejado planteado del programa de hace 15 días. El arte de escuchar. Yo creo que hoy en día, si lo llevamos a cualquier contexto de trabajo, hasta la vida personal, es demasiado importante escuchar más y hablar menos. Usted de pronto va a reuniones sociales, hay gente que habla y habla, y inclusive ese tipo de personas son los que en Antioquia denominamos como los chismosos. Hasta cansan cuando la gente a veces se pega de la palabra. Si usted está diciendo algo interesante, pues obviamente si usted se va a quedar un tiempo hablando, que es muy diferente cuando usted hace una exposición, cuando usted está, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo soy docente universitario, pues obviamente a mí me toca hablar un tiempo importante. Y eso que les quiero decir algo. Normalmente el tiempo que a nosotros nos dan en las universidades son de 3 horas para poder uno dar una clase. Bueno, en una universidad son 2 horas, en otras tienen una metodología de 3. A mí me toca en una universidad de 12, en otra me toca de 3. En la de 3, yo por ejemplo no hablo las 3 horas, yo solamente hablo 2 horas. Y trato que en esas 2 horas, para generar esa atención, yo le hago muchas preguntas a mi audiencia, y en este caso a mis estudiantes en el aula, con el objetivo que ponerlos en participación, es decir, porque si yo me tomo la palabra todo el tiempo durante 120 minutos, ya se va cansando, la mente se cansa, la atención se va perdiendo en el transcurso a medida que va pasando el tiempo. Entonces, de entrada, yo soy de los que les manifiesto a ellos, yo 3 horas no les voy a hablar. Eso sí, trato de cumplir con mis objetivos de contenido en esas 2 horas. Vamos con la siguiente, Pipe, porque ahí empezamos a entender la dinámica de por qué es importante uno llegar preparado a una visita comercial. Usted es exitoso o fracasa si usted tiene una preparación clara de lo que va a hablar. Les voy a poner un ejemplo muy claro: los visitadores médicos. Yo creo que todos los hemos visto, esas personas que normalmente se visten muy bien cuando están en las clínicas o están en los consultorios visitando a los médicos, por eso llaman visitadores médicos, pero finalmente son asesores comerciales de laboratorios farmacéuticos. Y ellos hacen las visitas comerciales a los médicos en medio de las citas de los pacientes. Pero entonces ahí, ¿cuál es el detalle que hay que tener en cuenta? Están entrenados esos asesores, están preparados esos asesores para en 1 o 2 minutos, porque eso es el tiempo que les da el médico o la secretaria. 2, 3, 4 minutos. Yo creo que más de 5 minutos no le da a un visitador médico. Bueno, habrá otras circunstancias donde el médico los atiende en otro horario. Pero en muchas circunstancias, porque conozco ese sector, a los visitadores médicos les toca hacer ese tipo de trabajo en medio de las visitas y en las citas de los pacientes. Entonces, pero aquí lo importante es la preparación, el entrenamiento previo, como dice aquí en las pantallas. El buen vendedor no deja nada de improvisación. Por eso los entrenamientos comerciales en las empresas, cuando hablamos de una empresa que está orientada a su cliente, una empresa que está orientada a su cliente, tiene a sus vendedores bien entrenados, y esos entrenamientos se hacen 2
1 o 2 veces a la semana como mínimo. Hay empresas más exigentes que todos los días a primera hora de la mañana, 7 de la mañana, están en entrenamientos. Todos los días, de lunes a viernes como mínimo. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que nosotros necesitamos en las empresas empezar a leer. Usted me va a decir a mí, Néstor, pero es que yo tengo un pequeño almacén, yo tengo una pequeña venta de comidas, pero finalmente uno tiene que estudiar, uno se tiene que preparar, uno tiene que buscar las maneras de conocer muy bien a su cliente. Así usted sea muy pequeño, pues entonces pregúntele a todo ese cliente que se le acerca, pregúntele cómo quiere las cosas, el qué está esperando de usted, qué expectativas tiene hoy y qué expectativas tiene mañana con usted. Porque es lo que tanto hemos hablado durante todos estos programas que hemos hablado de administración comercial acá en Tiempo de Mercadeo. El éxito desde la mirada del mercadeo y la administración es que ese mismo cliente se quede con usted durante muchos años. Necesitamos un cliente que se quede, no compre una sola vez. Necesitamos a un cliente que compre permanentemente él mismo. Y ustedes lo han notado en los programas, en los últimos programas que hemos venido hablando del tema de ventas. Vamos con la siguiente, Pipi, porque ahí entendemos la dinámica de lo que estamos hablando del tema comercial. Es decir, esto no es tomarlo al azar. Esto no es hacer las cosas al azar. Analizar la información que disponemos de él. Por eso es importante la tecnología. Aquí la tecnología ayuda demasiado. Tener el CRM en cada uno de los celulares. Ustedes recuerdan que ya hemos tocado el tema del CRM, del software web, que ya hoy en día ya en los celulares se puede perfectamente, pues más que instalar, es que uno puede acceder a través de un usuario y un password, y eso es una información en línea que mantiene la empresa de toda la información de su cliente. Fijar unos objetivos comerciales, entonces habrán momentos donde habrá que hacer unas visitas de pedido y habrán otras visitas donde se hagan relaciones públicas. Que recuerdo que en el programa pasado habíamos tocado ese tema, yo les había comentado que por eso no solamente es el hecho de uno estar, como lo decimos entre comillas acá en Antioquia, de estarle retacando al cliente. A los clientes ya no es lo mismo, como insisto, como venderles hace 10 años, 15 años, a venderles hoy. A los clientes no les gusta que se les retaque, hay que tener el tacto, hay que tener el conocimiento, hay que tener las metodologías, cliente por cliente, uno a uno. Por eso es que el mercadeo cada vez en sus teorías modernas viene hablando del concepto del marketing one to one, uno a uno. Entonces, esa información individual uno a uno de ese cliente, por eso es que hay que guardarla en un software. ¿Y por qué? Porque es que si usted tiene su negocio, que yo sé que muchos de nuestros televidentes tienen su propio negocio, usted no puede garantizar que ese vendedor se le va a quedar usted toda la vida en su negocio. Entonces usted no puede darse el lujo de que esa información estratégica de su cliente uno a uno quede en la mente y en el conocimiento de ese vendedor. Porque ese vendedor también va a pasar algo. Que normalmente, ¿qué hace un vendedor? Cuando se retira de su empresa, se va para la competencia. Entonces, ¿qué se llevó? Se llevó el conocimiento del cliente, se llevó el conocimiento de la estrategia de la compañía, del negocio. Y eso que en algún momento recuerdo que en anteriores programas habíamos llegado a tocar el tema, que por eso en los contratos laborales estábamos mirando metodologías para decirle a las personas, venga, si usted se retira acá a la compañía, queda con el compromiso que usted no se puede ir para la competencia en el siguiente año o en los 2 años que vienen. De pronto usted me podrá decir a mí, hombre, pero tan injusto porque todos tenemos derecho a laborar. Es que es válido. Y quiero dejar también esa claridad. Eso normalmente pasa con los cargos directivos medios y altos, ¿cierto? Los directores, líneas de coordinación, ¿cierto? Pero es que tenemos que salvaguardar la estrategia de la empresa. Finalmente usted pagó, si usted es dueño, usted pagó por esa gestión, usted pagó porque esa persona hiciera una gestión, sea de mercadeo comercial. Entonces también tiene ciertos derechos el propietario, el dueño, en decir, venga, usted quiere trabajar conmigo, venga, fírmeme este otro en el contrato laboral. Es que negocio es negocio, mis amigas y amigos televidentes de Tiempo de Mercadeo, negocio es negocio. ¿Cierto? Entonces, uno tiene que curarse en salud
Y vuelvo y reitero, es que como también hay personas, y lo he vivido en empresas malintencionadas que trabajan en el área comercial, y como uno no, hay dueños que se relajan con esa información. Es que por eso es importante hacer este énfasis acá en el programa en el día de hoy, que estamos hablando de todo este tema, ya que estamos llegando a los últimos programas del tema comercial, y después vamos a tocar otros porque esto no para. Pero se relajan con la información, el vendedor se queda, llena toda la información en un Excel del cliente. Usted no tiene ni idea que ese asesor lleva esa información ahí, no la ingresa al CRM. Entonces, ¿qué pasa cuando ese vendedor se va? Se lleva la información, se lleva el archivo de Excel, y usted no se da por enterado del tema, usted como dueño del negocio, como dueña del negocio. Pero ¿de quién fue el error? Porque es que también eso también hay que ponerlo en un contexto sano, en un punto sano de equilibrio. ¿De quién fue el error? El error fue suyo como propietario o propietaria del negocio, que usted no controló a ese vendedor. Entonces, uno asume que cuando usted lleva a una persona y le da contrato como asesor, pues que le va a manejar la información de su empresa, de sus clientes, para usted. Pero si usted tampoco controla a ese vendedor con la información y usted no le da las herramientas para que esa información quede en el cerebro de la empresa, y cuando hablo del cerebro es que eso esté en un software, que ya hemos venido hablando en varios programas y lo digo ahora, que es el CRM, el software de gestión comercial. Entonces, si usted no da herramientas y no controla, no se puede quejar que una persona después usted diga, ve, es que ese vendedor se me llevó los clientes. Ah, no, es que hay tan mala gente ese señor, esa señora, porque se me llevó los clientes. No, yo creo que la primera responsabilidad es suya. Por eso es que hay que administrar bien los negocios. Por eso es que hay que administrar bien la gestión comercial de las empresas. Vamos a la primera pausa. De acá de Tiempo de Mercado, ya regresamos. Tiempo de Mercadeo, el único programa de marketing en Colombia. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención, y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Disfruta del mejor internet y televisión en tu sector, con precios increíbles. No esperes más y afíliate a Teleboyacá. Tiempo de Mercadeo, para que su negocio crezca. Continuamos en Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia. Ya lo saben, nuestra línea WhatsApp 324-681-1057. Si usted necesita una consultoría, necesita una asesoría para su empresa, para su negocio. Esto no depende de los tamaños, como decimos en el mundo de las empresas. O sea, todas las empresas, por más pequeño o grande que sean, necesitan un acompañamiento, ¿cierto? A veces uno no se la puede saber todas, ¿cierto? A mí me toca contratar publicistas cuando tengo que montar de pronto también este tipo de consultoría. Hay que contratar contadores, hay que contratar un equipo interdisciplinario que le aporte y que le apoye a uno. Entonces, ya lo saben, ahí está nuestra línea WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Si usted tiene alguna pregunta por aquí, yo trato en la semana, claro, a mí me escriben en semana, me preguntan cosas ahí en el WhatsApp y con mucho gusto les responden. El 324-681-1057, nuestra línea WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Bueno, yo creo que ese mensaje que dejamos antes de salir a comerciales, yo creo que es una cosa supremamente clave de entender, ¿cierto?
los objetivos son claves. La información no se puede negociar con un asesor. La información es el alma de un negocio. Por eso necesitamos tecnología web, que hoy es la más sana. ¿Por qué? Porque usted puede acceder a esa información desde que tenga conexión a internet desde cualquier lugar del mundo. ¿Sí? La estrategia de actuación. Miren que ahí dice en sus pantallas, lo deja supremamente claro. ¿Qué es una estrategia de actuación? Hay que hacer entrenamientos y eso es lo que llamamos nosotros los teatros de ventas. Hay que hacer teatros con los vendedores. Hay que hacer trabajo de investigación con los clientes Pareto sobre todo. Que recuerden que los clientes Pareto son los clientes que son los que más le compran a la compañía. Son los clientes con los que uno tiene obviamente un mayor contacto porque pues, no es que uno tenga que discriminar a los otros que menos compren, pero obviamente uno tiene mayor conocimiento del que más compra, entonces con mayor razón, el que más le compra a usted es con el que usted tiene que ser, pues si tiene que establecer hasta una relación de amistad, pues hay que lograrla, hay que llegar, si toca hay que lograrla, porque tampoco hay ningún problema que usted sea amigo de su cliente. Desde que su cliente sea una persona sincera, seria en los negocios con usted, no hay ningún problema que uno tenga amistad con sus clientes. Seguimos con la siguiente, Pipe, porque esas son las cosas que uno con los Pareto, uno tiene que establecer ese relacionamiento. Eso no se puede perder. Muy clave. Cuando uno visita a un cliente, este segundo punto de la entrevista comercial, el tema del aspecto físico. Los asesores nos tenemos que saber vestir para ir a un cliente. ¿Sí? Hay visitas y hay personas y hay clientes donde uno sabe en qué circunstancias usted se puede ir de blue jean, como también hay circunstancias donde uno sabe que uno se tiene que ir más formal. ¿Sí? Esas son cosas que hay que analizar. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, es supremamente importante el tema de la limpieza de las uñas, igual para los hombres, que también eso es parejo. Es que la limpieza es fundamental a la hora de uno presentarse ante un cliente. ¿Sí? Porque finalmente, acuérdense en que cuando un cliente compra, al que primero compra es la persona que lo atiende a él. Y después compra el producto del servicio. Porque es que nosotros, si somos papeles de vendedores, nosotros somos la intermediación para poder que el cliente luego haga uso del producto. Porque él primero tiene que hacer, lo primero hay que asesorarlo. Él hace una transacción para comprar, pero hay una intermediación. ¿Y quién hace esa intermediación? Las personas que atendemos al cliente. Entonces ni siquiera podemos entrar en la bolsa solamente a los asesores. Ahí entran las secretarias, ahí entra hasta la señora de servicios o el señor de servicios generales. El vigilante del almacén, del local. Cuando uno entra al local hay que tener cuidado con eso. Por eso es que a los vigilantes hoy en día hay que entrenarlos, a las personas de seguridad hay que entrenarlas sobre el servicio al cliente, por ejemplo. La presentación personal tiene que ser también impecable. ¿Sí? Porque también hay que desmitificar que por el hecho que los de mercado y ventas seamos los directamente responsables de todo ese proceso de atención y de relacionamiento con los clientes, recuerden que el mercadeo es un modelo holístico. ¿Y qué es holística? En administración es que toda la empresa, desde el vigilante hasta el dueño, hasta el gerente, somos responsables de los clientes, somos responsables de los proveedores, porque como yo se los he dicho en anteriores programas acá en Tiempo de Mercadeo, los proveedores prácticamente hoy son considerados clientes internos. Porque es que si usted no tiene buen relacionamiento con el proveedor, ¿quién le va a soltar la materia prima para que usted pueda luego maquilar producto? Que los proveedores son claves, fundamentales. Los distribuidores, los que necesitamos a los distribuidores. Puede ser que algunos no necesitemos de pronto tercerizar la entrega de la mercancía, pero en muchos negocios necesitamos a los distribuidores. Entonces, esto es de relacionamiento, pero también teniendo en cuenta estos detalles de la imagen. ¿Sí? Por eso es que el uniforme en las empresas tenemos que colocar el uniforme a los empleados, porque hay personas que, lo voy a decir con mucho cariño y respeto, no se saben vestir.
el escote en las mujeres. Cierto, lo voy a decir también con mucho cariño, con mucho respeto. Las mujeres mientras más tapaditas se ven más bonitas. Me salió en verso. Se ven más bonitas. Se ven más armoniosas. Generan admiración y generan de entrada también respeto, que eso también es importante a la hora de uno tener ese relacionamiento con sus clientes. Un vendedor que se vea cansado genera rechazo. Por eso es que hay que llegar temprano a las citas. Por ejemplo, es una cosa muy particular. Un asesor comercial llega a una visita con el cliente y empieza a sudar. Ahí hay dos interpretaciones. O está nervioso o está sudando con esos calores que últimamente están haciendo acá en Colombia. Pero entonces el cliente debería pensar inicialmente en los calores, pero también entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Por eso es que a las visitas hay que llegar. Si yo tengo una cita a las 4 de la tarde, entonces tengo que llegar a las 3:45 de mi cliente. Que ese tema lo tratábamos en el anterior programa acerca de la puntualidad. Es que la puntualidad también vende. Una de las cosas que más a los clientes les molesta es que usted diga que va a ir a las 4 y llega a las 4:30. Eso a los clientes no les gusta. Por más que a veces le dicen a uno los asesores, o me dicen algún estudiante de la universidad, esto, pero es que uno tiene confianza con el cliente, pues uno de esos ya le da el manejo. No, pero es que igual es tiempo. La gente igual calcula su tiempo. Los clientes calculan su tiempo, tienen muchas cosas que hacer y tienen muchas cosas que manejar. Entonces es mejor uno no abusar de eso. Y en eso sí estoy de acuerdo, como alguien me decía, Néstor, pero cuando el cliente le va esperando a uno, ¿qué? Pues yo en eso sí les quiero ser sinceros. Ya le toca a uno aguantarse ese detalle de los clientes. En eso sí estamos de acuerdo. Ahí sí toca uno aguantarse. Como también, si la cita es a las 4 de la tarde y el cliente me atiende a mí a las 5:30 de la tarde, yo a esa hora me voy. Porque es que también uno también merece respeto. Todos merecemos respeto. Si el cliente también me deja esperando una hora, no es pelear con el cliente, porque eso no es la idea. No, pero entonces venga, cuadremos una nueva visita, pero que también el cliente hay que generarle ese antecedente y decirle y demostrarle también que el tiempo mío también vale. Además, porque cuando uno cuadra agendas como asesor, y en algún momento lo habíamos hablado y ustedes también lo deben saber, un asesor comercial tiene una agenda de varias visitas en el día. Entonces la agenda se le trastoca, entonces le toca estar diciéndole a los siguientes clientes que tiene que visitar que les tiene que correr el horario, y van a haber clientes que con justa razón le van a decir al asesor, no, venga, es que ya habíamos cuadrado usted y yo una hora. ¿Cierto? Seguimos con la siguiente, Pipe, porque ahí empezamos a entender la dinámica también el respeto tiene que ser también mutuo, pero ese respeto uno se lo va ganando también mostrando carácter, porque es que eso también es mostrar carácter. Es la puntualidad fundamental en lo que estamos hablando acá. Demuéstrele a su cliente que usted es una persona puntual como profesional en el tema comercial, y eso es parte del principio del respeto que usted se va ganando con él. Hay que mirar a los ojos, hay que mantener una distancia apropiada, hay que saber en qué momentos hay momentos de confianza, hay momentos donde hay que hablar de negocios, hay momentos donde se puede hablar de cosas de fútbol, en fin, pero usted tiene que calcular eso bien, y más con el tiempo que el cliente le da. Si usted a un cliente le dice, tengo 15 minutos, usted tiene que calcular cerebralmente usted cómo va a manejar ese tiempo. La sonrisa es fundamental a la hora de uno empezar una entrevista comercial, empezar una cita con un cliente. Yo soy un convencido, se los digo, convencido que el día que usted deje de sonreír, en el día usted pase 24 horas sin sonreír, preocúpese. Y también un aspecto muy interesante acá también es uno también buscar la manera de saberse rodear con gente positiva. Dentro de su equipo de trabajo, el equipo comercial tiene que ser un equipo positivo. Imagínense uno trabajando con otros compañeros asesores comerciales que digan, no, esto está muy difícil, no, eso aquí, no, yo no voy a vender hoy, no, yo no voy a ser capaz. No, uno no puede trabajar con gente así, y mucho menos en el campo comercial.
Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la actitud. Claro que hay días muy malos, hay días también muy buenos en ventas. Pero entonces, si usted ve que la cosa está pesada, guárdeselo para usted. Los vendedores que me están viendo a esta hora en tiempo de mercadeo, los que somos asesores comerciales, guárdeselo para usted. Maneje bien eso. Porque es que eso de cara a su jefe, de cara al dueño de la empresa, de cara a su cliente, eso no manda un buen mensaje. Uno ir donde un cliente y decir, no, esto está muy duro. Y cada vez que usted va y le dice lo mismo al cliente. Guárdeselo para usted. Esa es mi recomendación. Sí, los clientes siempre lo tienen que ver uno positivo. Además, porque uno también los tiene que motivar a ellos, porque si él no le compra a usted, él tampoco va a vender. Así la cosa esté difícil, pero uno tiene que ser positivo. Eso no quita que usted sea sincero. Ojo con esto. Porque es que gente hipócrita, eso también en el tema comercial tampoco nos sirve. Yo no estoy invitando a la hipocresía, ni mucho menos. Pero vuelvo, reitero, miren, hay que buscarle el punto de equilibrio a las cosas. Es que todo por la mitad siempre es lo mejor. Nada bueno es ni allá ni acá. Por la mitad. Por la mitad. Y en el campo comercial hay que mantenernos en esa línea positiva. Desde cuando uno se levanta, récele a Dios, póngale el día a Dios y luego usted, positivo, prepare su visita. Mire que lo dijimos hace unos minutos arrancando el programa hoy. Hay que preparar la visita, hay que llevar el material para usted poder atender a su cliente. ¿Cómo no va a arrancar el día mal si usted no trae el material, si usted no lleva el portátil, si se le olvidó la información que usted le va a llevar a su cliente? Empieza a improvisar delante de él. Y después usted se pregunta, no, ¿qué día tan malo? No, es que usted no se preparó para ir a visitar a su cliente. Eso ya es otra cosa donde uno tiene que aprender a asumir. Que los errores hay que asumirlos. Cuando uno los asume de manera objetiva, las cosas también tienden y pueden mejorar. Vamos a la segunda pausa de Tiempo de Mercadeo y ya regresamos. Tiempo de Mercadeo, el único programa de marketing en Colombia. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Disfruta del mejor internet y televisión en tu sector, con precios increíbles. No esperes más y afíliate a Teleboyacá. Tiempo de Mercadeo, para que su negocio crezca. Seguimos en Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia. La cita de cada 8 días para que hablemos 60 minutos del mundo de la administración, el mercadeo, las ventas y la comunicación estratégica. Bueno, muy bien. El tema de la puntualidad es definitivo en este tema comercial. O sea, esto de ganarse la confianza de los clientes parte mucho de eso. Además, porque cuando usted no se gana la confianza de su cliente, entonces llega un momento en donde empieza el cliente a decir, no, venga, yo me entiendo con su jefe, o sea, con el director comercial. Y ahí sí, cuando el director comercial se da cuenta de que usted para su cliente no significa prácticamente algo importante, entonces ahí donde los jefes de ustedes, el jefe suyo, le va a decir a usted, no, a mí no me sirve una persona que no se gane la confianza del cliente, porque es que yo no le puedo hacer el trabajo a usted. Los directores comerciales, por eso tienen que coordinar una cantidad de cosas dentro del departamento comercial, dentro del departamento de ventas. Por eso en algún programa recuerdo haberlo dicho,
Un asesor comercial es el gerente de su zona, es el gerente de sus clientes, de los clientes que le toca atender. Mire que estoy hablando del gerente. O sea, el asesor comercial es un líder que tiene una base de clientes que debe gerenciar. Pero entonces el director comercial tiene ahí la responsabilidad de inculcarle todos esos aspectos para volverlo un líder, así como es él. Porque llegará el día que de pronto ese director comercial se enferme y alguien tendrá que hacer algunos procesos de ese director comercial. ¿Quién lo va a coger? El director comercial va a decir, vea, cualquiera del equipo puede cogerme a mí esas funciones. O el día que ese director comercial se vaya, o sea, que lo echen, o sea, que se retire, renuncie, pues lo ideal en una empresa es que alguien de abajo sea el que reemplace a ese director comercial. Ahí donde se demuestra un buen líder, un buen jefe. Si la empresa, y no solamente en el tema comercial, ojo, lo que voy a decir, en cualquier dependencia en mi concepto, si una persona que viene de abajo, no hay una persona que venga de abajo y no reemplace a ese director, a ese directivo que se va, es porque ese directivo de ese director no hizo la tarea que le tocaba hacer, de formar líderes. Porque el director comercial, vuelvo e insisto, no es de estar formando vendedores, no. Hay que formando líderes con los argumentos que les acabo de dar. Seguimos, Pepe, con la presentación para que sigamos con las fases que hemos venido planteando desde el principio del programa. Vamos con la siguiente. Entonces, eso es lo que necesitamos entender acá. ¿Cuál es el lenguaje de su cliente? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le gusta? ¿Qué está esperando que usted le ofrezca ese día en esa cita en particular? El lenguaje es clave, entender qué tipo de lenguaje usted puede utilizar, porque, vuelvo y reitero, los clientes cada uno son uno y uno, son distintos uno y uno. ¿Sí? Por eso hay que hacer preguntas muy claras, preguntas que motiven a ese cliente a que, como dicen los mexicanos, que para que suelte la sopa, para que el cliente nos pueda contar todas sus necesidades con preguntas cortas, eso sí, que no se sienta que es un interrogatorio, sino que son preguntas abiertas con la intención precisamente que usted tenga la información de cómo usted va a abordar luego las respuestas que usted le pretende dar para poderle resolver las necesidades a través de ese producto que usted le está ofreciendo, que el vendedor le está ofreciendo. Por eso es que eso tiene que generar un ambiente cuando uno se sienta con un cliente, un ambiente positivo, franco, simpático, ameno, que sea una conversación donde el cliente verdaderamente sienta que no está presionado. Es que hay vendedores que presionan tan feo desde cuando llegan, desde el saludo ya empiezan a presionar. Y vuelvo, reitero, estamos en otro concepto, las generaciones cambian, los comportamientos cambian, así no funcionan las ventas hoy. Entonces, por eso ese ambiente tiene que ser simpático, obviamente que debe ser respetuoso, entusiasta, amigable, calidez. Debe haber calidez. Que ese cliente sienta que cuando llegó usted, ay, qué rico que llegó Néstor. Porque también hasta lo saca a ese cliente, lo saca como en el estado como de la monotonía de lo que de pronto ese cliente está viviendo en ese momento, y cuando llegue usted, sienta que como que va a cambiar el ambiente inclusive en ese momento. Y que va a valer la pena atenderlo a usted como vendedor, como vendedora. Entonces, esto es de entender muchas dinámicas de personalidad de los clientes también. Por eso hay que buscar metodologías. Mercadeo es un apoyo fundamental para, en este caso, para el tema comercial. ¿En qué sentido? En que ya Mercadeo busca metodologías de investigación para conocer, por ejemplo, los gustos, las preferencias. Entonces ya Mercadeo se cranea, por ejemplo,
invitándolos a comer, haciéndoles alguna serie de entrevistas, haciendo metodologías de focus group o sesiones de grupo. Esas son metodologías de investigación de mercadeo, panel de consumidores, que eso podemos sacar un programa luego para que hablemos de esos temas de investigación de mercadeo. Entonces, con esas metodologías lo que se pretende lograr es buscar levantar información que de pronto en el momento, porque es que volvemos al caso en el tema de la entrevista de ventas, o sea, cuando uno está con el cliente para vender, mire lo que les habla ahora los visitadores médicos, a veces el tiempo es demasiado corto y preciso. Entonces uno ponerse con los clientes a preguntarle cosas personales en ese mismo momento, a veces, entonces no le va a dar usted tiempo de poder cerrar, porque finalmente a nosotros, los que trabajamos en ventas o el vendedor, lo que le están pagando es para que cierre el negocio. O sea, hay que reunir todas estas cualidades que he venido hablando, la calidez, el tema de lo simpático, lo positivo, lo que ustedes ven en sus pantallas. Pero el detalle está acá, mis estimados amigas y amigos comerciantes, emprendedores, emprendedoras que me ven a esta hora en tiempo de mercadeo. Hay que buscar las maneras de que el vendedor cumpla con su rol, porque para eso se le paga un vendedor o un asesor, para que cierre. Entonces, por eso mercadeo debe hacer siempre la segunda, porque mercadeo es el respaldo estratégico de las ventas. Y ustedes eso me lo han escuchado en anteriores programas acá en tiempo de mercadeo. Las ventas es una herramienta promocional del mercadeo. Y las ventas no solas pueden lograr todo. Porque a veces hay muchos comerciantes, y creo que algunos que me están viendo a esta hora, saben y debemos entender que no le podemos entregar toda esa responsabilidad al área comercial. Porque es que hay que hacer un trabajo de comunicación, hay que hacer un trabajo de promoción, aparte de de lo que tiene que ver con el tema de ventas. Hay que hacer eventos, hay que hacer activaciones de marca, hay que hacer publicidad, hay que hacer relaciones públicas. Eso tiene que ver con la comunicación estratégica. Todas esas ramitas van generando un complemento para que haya una fuerza promocional contundente, donde el cliente note que está comprándole a una empresa confiable, una empresa seria, una empresa que le genera credibilidad, es una empresa que le va a provocar a ese cliente comprarle repetidamente, que ese es el éxito final de un negocio, donde el mismo cliente le compre repetidamente a usted. Pero ventas no puede coger toda esa responsabilidad para él solo. Y más con los argumentos que hemos venido hablando, no solo hoy, sino en anteriores programas, en estos últimos programas que hemos venido hablando de administración comercial. ¿Cierto? Todos los días un cliente encima, cómpreme, eso cansa. Por eso es que ventas tiene que ser muy estratégico. ¿Qué día va a visitar un cliente? ¿Qué día se hace telemercadeo? ¿Qué día se manda un correo electrónico? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué mensaje? Ese tipo de cosas, de preposiciones que estoy diciendo, eso se complementa con ejercicios de comunicación y de mercadeo. Ventas no puede hacerlo todo. Entonces hay muchos comerciantes, muchos empresarios, emprendedores que creen que ventas es la salvación. O, caso contrario, que últimamente como lo digital es tan fuerte hoy, entonces pretenden que las redes sociales es la salvación del negocio. Entonces cogen a los community managers o a los que cogen a las redes sociales y le dicen que el Facebook y el Instagram y el TikTok tienen que ser la salvación de ventas de la empresa. No, eso es un apoyo de tantos que requiere el área comercial para poder hacer negocios, para poder vender. No, y también, como uno, sobre todo en la pequeña empresa, también se encuentra muchísimo. Y vaya a ver a quién ponen a hacer redes sociales. Y lo voy a decir con mucho cariño y respeto. Ponen a los hijos, hay muchos comerciantes, ponen a los hijos a manejar las redes sociales de la empresa. Eso en parte no es que esté mal, pero el detalle es que ese joven o esa jovencita hay que ponerla a estudiar. Que estudie marketing digital, que haga cursos en Google, que haga cursos, que haga seminarios, pero eso no es coger y montar reels y montar videos y montar fotos y montar por montar.
porque el marketing digital ya tenemos programas de marketing digital para que los busquen por Teleboyacá. Ustedes van a encontrar todos los reels de los programas de tiempo de mercadeo. Los que no los pudieron ver, que esos programas los hicimos alrededor de los meses de abril, mayo, ¿sí? Más o menos, los encuentran ahí en el YouTube de Teleboyacá, los que quieran ver los programas de marketing digital que hicimos. Igual, como yo les había dicho, tenemos pendientes otros temas del marketing digital, y también vamos a hablar del tema de la automatización, que ese también nos va a abordar varios programas, que dentro de poco inclusive los vamos a hacer. Entonces, los que quieran ver los programas de tiempo de mercadeo que hemos desde enero, de febrero, que empezamos esta nueva aventura de conocimiento con todos ustedes, los pueden encontrar ahí. Vamos a la última pausa y retornamos acá a Tiempo de Mercadeo. Tiempo de Mercadeo, el único programa de marketing en Colombia. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Dicen que la moda está en las pasarelas, pero en realidad está en la calle. En cada esquina hay una historia, en cada look hay una intención, y en cada ciudad hay una forma de construir identidad. Este no es solo un programa de moda, es una forma de entender cómo nuestra ciudad se mueve, se vive y se expresa a través de la moda. Las marcas que nacen aquí, los estilos que conviven, las mezclas y las contradicciones, lo clásico, lo arriesgado, todo lo que nos define sin darnos cuenta. Porque moda no es lo que usas, es lo que dices sin hablar. Edición limitada todos los jueves a las 6:30 p.m. Nos vemos pronto y sin filtros. Disfruta del mejor internet y televisión en tu sector, con precios increíbles. No esperes más y afíliate a Teleboyacá. Abogados de confianzas. Muchos casos de éxito los que hemos logrado, experiencia que nos respalda. Tiempo de Mercadeo, para que su negocio crezca. Este es un espacio de conocimiento para todos ustedes en televisión, y también por todo lo que tiene que ver en el campo de lo digital, porque también nos ven en Facebook a esta hora en directo, nos ven en YouTube a través del canal Teleboyacá, nuestra casa productora para todos los canales del Oriente Antioqueño y todos los que obviamente sacan el tiempo para poder observarnos en las diferentes redes sociales. Entonces, un saludo bien especial para todos nuestros canales aliados, y nos pueden encontrar, como les decía antes de la pausa, para que ustedes nos busquen en Teleboyacá, y están todos los programas guardados de Tiempo de Mercadeo, para que usted no se pierda ninguno de los temas que hemos venido tratando durante todo este año 2026. Bueno, muy bien, vamos en esta última parte del programa, vamos, Pipe, con la presentación, porque este tema es supremamente importante, cómo estamos haciendo apertura a la hora de nosotros atender a los clientes, porque miren lo que les decía ahora, el aprender a abrir. Sí, hay que aprender a abrir. El tema de la escucha activa. Vamos con la siguiente, Pipe, porque es que cuando usted abre supremamente bien esa entrevista con el cliente, cuando usted hace esa visita desde el principio, la maneja supremamente bien, el cierre ya se hace mucho más sencillo. El saber preguntar, fundamental aquí. Hoy los asesores comerciales los estamos preparando y entrenando para que sepan preguntar. Si usted tiene su negocio, usted tiene vendedores y tiene asesores, asesoras, hay que enseñarle a preguntar. El arte de la pregunta, el arte de la escucha. Hay gente que no deja hablar. ¿Sí? Hay personas que se quieren tomar la palabra, que pretenden ganarse al cliente a punta de palabra. O como decimos muy comúnmente acá en Medellín, a punta de verbo. Eso ya no funciona hoy en el tema de ventas. Hay que leer los gestos del cliente, eso se llama la paralingüística en comunicación. Leer los movimientos de su cuerpo, leer su mirada, leer los gestos de la cara. ¿Sí? Eso es paralingüística. Un vendedor, un asesor, hay que entrenarlo para que maneje lo que es el concepto de la comunicación no verbal,
que aprenda a leer e interpretar la comunicación no verbal de su cliente. Lo vuelvo y lo repito, yo sé que a veces puede sonar reiterativo, pero en algunos de los programas ya lo habíamos dicho, pero como a veces no se pueden ver todos los programas, pero recuerden que el 93% de la comunicación del ser humano es no verbal. Ustedes miren que con un dato tan claro, ¿por qué echar carreta? No es de echar carreta. Esto es de uno saber preguntar, tener un nivel de escucha muy bueno y leer muy bien la comunicación y los gestos y la comunicación no verbal de su cliente. Cuando usted tiene la información de lo que su cliente le da, más esa comunicación no verbal de él, usted ya tiene motivos suficientes para saber si da el siguiente paso de cerrar. Ahí tiene usted los argumentos como asesor, como asesora comercial de que usted va a dar ese paso. Si usted de esta información se da cuenta que no puede dar el paso de cierre, no lo dé. Esa es la parte calculadora en minutos, en segundos que un asesor tiene que manejar. Por eso es que nos tenemos que saber entrenar muy bien en esto. Hay que entrenarnos muy bien en esto. Mire, por ejemplo, el tema del telemercadeo, porque las televentas también son muy útiles a la hora de vender. He tenido la oportunidad a nivel profesional de montar call center en las empresas donde he tenido la oportunidad de elaborar tiempo completo. Y cuando también he dado consultoría en algunas, hemos montado call center. Y también el arte de la escucha por a través de un coco telefónico se vuelve también fundamental. Les voy a poner un simple ejemplo. Yo llamo a un cliente a esta hora y si noto que está vaciando el baño, yo creo que en ese momento el cliente no está en condiciones de escuchar. De pronto usted le está hablando por el teléfono, pero es lo que en ese momento está haciendo es oírlo. Pero escucharlo, no. Él no está poniendo atención. Él está en otra cosa, en un baño, en una actividad que todos sabemos y que no merita que hagamos detalles de él. Pero pongo el ejemplo concreto para que me entiendan los alcances del arte de saber escuchar, por ejemplo, en el caso de hacer telemercadeo. Entonces hay asesores que inclusive escuchan ese tipo de contextos al fondo, de ese tipo de circunstancias al fondo del coco telefónico y siguen hablando. Pero el cliente no le está poniendo cuidado. Entonces, ¿qué está haciendo usted ahí? Ahí lo está usted perturbando al cliente. Y usted está perdiendo su tiempo como telemercaderista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Si usted nota eso, es lo inteligente y el manejo que hay que darle a esas situaciones. Don Néstor, dígame en qué momento lo llamo o a qué hora lo puedo llamar, porque noto que usted está ocupada o está ocupado. Y todo eso hay que anotarlo en el CRM, porque el CRM también tiene un software para eso, para también controlar las llamadas y todo lo que usted hable con su cliente en una llamada. Es que el CRM controla todo lo que usted hable con el cliente, sea telefónico, sea que usted haga visita personal. Todo hay que controlarlo, toda esa información hay que controlarla en el CRM. Y asesor comercial que no lo haga, entonces ahí sí el problema es el asesor. Y si usted como dueño de su negocio, dueña de su negocio, o usted como director comercial se da cuenta que ese asesor no está llevando la información al CRM por los argumentos que les daba al principio del programa de hoy, entonces ya el problema del asesor, entonces o hable con él o mejora o le toca cambiarlo. Ahí toca cambiarlo. Si no mejora, pues, porque a la gente hay que darle oportunidad. Pero también todo tiene un límite, ¿cierto? En la vida, todas las cosas en la vida, todo tiene un límite. Pero las oportunidades hay que darlas. Sí, esto no es cuestión de uno llegar, que porque la primera situación te deseche, no. Además, porque recuerden que en algún momento yo les decía que uno de los éxitos fundamentales de un negocio es retener al mejor personal. Entonces estaríamos contradiciéndonos en ese aspecto. No, si usted tiene una buena persona ahí, primero una buena persona, porque necesitamos buenas personas primero. Si usted tiene una buena persona ahí y tiene una persona que tiene el manejo, que hay que pulirle cosas,
como ese tipo de detalles, entonces hay que darle la oportunidad a la gente para que se pula. Pero si la persona no se deja ayudar y no se deja pulir, entonces toca como los equipos de fútbol. Entra y sale. ¿Cierto? Seguimos con la presentación, Pipe, para que vamos redondeando el programa de hoy. Porque esto es lo importante, vamos con la siguiente, porque aquí lo clave es eso. Sondeo las necesidades y yo ya tengo las capacidades de poder argumentar. Es como yo logro esas necesidades volverlas beneficios diferenciales. Porque finalmente recuerden que hemos venido hablando en varios programas de tiempo de mercadeo que los clientes no compran productos, los clientes compran experiencias. Pero esas experiencias están representadas y valoradas por ese cliente de acuerdo a los beneficios que ese producto o servicio le generan a él y que le generan valor a él como cliente. Y cuando se logra ese objetivo, entonces es donde el cliente vuelve y repite la compra. Pero primero hay que hacer el 1, hay que hacer el 2 para poder llegar al 3. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde nacen esos beneficios? De algo que se llaman atributos, que son las características superiores que tienen los productos, que tienen las marcas. Y esos atributos es lo que llamamos también nosotros desde el concepto del mercadeo habilidades distintivas. Es mercadeo, la administración tienen que estar trabajando permanentemente en cómo ese secreto de la galleta, esas habilidades distintivas se vuelven tan contundentes que logran dos cosas, que son valoradas por el cliente y que le quede muy difícil imitar a la competencia. Esos son dos aspectos fundamentales para poder hablar de atributos soportados en habilidades distintivas. Que eso es lo que habla Michael Porter cuando habla del concepto de las ventajas competitivas, tema que ya hemos hablado en anteriores programas de tiempo de mercadeo. Entonces, el tema de los atributos en el nivel de calidad de servicio prestado y en las razones económicas que usted le dé, ya le está dando usted unos argumentos muy contundentes para que el cliente valore ese argumento y ese argumento se vuelve beneficio y entonces donde el cliente hace una relación cerebral. Y si usted conecta esa información con el cliente y él nota que usted le está dando un argumento muy contundente y diferencial, distinto, que le genera valor, que le genera beneficio, entonces ya estamos en capacidad de poder decir, bueno, ahí sí le podemos hacer el cierre. Vamos con la siguiente, Pipi, por favor. Entonces ahí empezamos a leer ahí el tema, si están los argumentos. De la información y esa argumentación debe ser ¿qué? Exacta, objetiva, verificable, con pruebas. Por eso es que un asesor tiene que estar bien preparado, tiene que estar bien entrenado, tiene que tener los recursos para poder llegar a visitar un cliente. Lo que haya que hablar con el cliente, recuerden que eso parte del concepto es después de que el cliente le dé a usted la información. Porque el arte de la escucha parte del concepto del arte de preguntar, de saber preguntar por parte del cliente, del caso del vendedor, perdón. Argumentos cortos, claros y fáciles de entender. Esto no es de hacer unas visitas de ventas que se vuelvan monólogos. Los clientes de hoy en día no les gusta que les den vueltas, no les gusta. Uno para qué se va a meter en algo o uno va a montar un estilo para vender. Finalmente las ventas no son para mí, las ventas no son para mi jefe, las ventas son para los clientes. Entonces el compromiso del conocimiento que yo tengo que tener es el compromiso con él, con mi cliente, no con mi jefe, no, ¿cierto? Nosotros somos parte de la intermediación para poderle satisfacer las expectativas, lo que hablamos ahora, para que la experiencia con ese cliente sea tan fabulosa que él le provoque volver a comprar. Hay que centrarnos en las necesidades de él, no en el producto. Miren que aquí en la pantalla lo dice supremamente claro. Él no compra productos, él compra beneficios. Si usted no entrena a sus vendedores, a sus asesores, a sus asesoras comerciales, ¿en qué es lo que necesitamos que el vendedor pregunte? En lo que el vendedor necesita decirle en términos de argumentos y beneficios. Si usted no entrena fuertemente en eso, entonces ya entra algo aquí que se llaman objeciones. ¿Y qué es una objeción? Es donde el cliente le pone a usted trabas, el mismo cliente.
Pero ¿por qué le pone objeciones el cliente? Porque usted en sus argumentos, usted no fue claro. Usted no fue exacto. Usted no le demostró objetivamente y no le demostró por argumentos, con pruebas, con datos, que ese producto le va a dar rendimientos, le va a ahorrar plata, le va a mejorar su vida, le va a cumplir la promesa, le va a mejorar la experiencia, pero usted tiene que entrenar eso antes de, para usted calcular todo lo que tiene que calcular, cuánto se demora argumentando, cuántas preguntas hace, qué tipo de preguntas hace, qué información usted está esperando sacarle de información de acuerdo a las preguntas que usted haga. Es que vender tiene más allá de un arte, porque hay mucha gente que dice, no, es que usted tiene habilidades de vendedor. No, pero es que esto hay que ponerle técnica de conocimiento, que eso es lo que hemos hablado en el programa de hoy de Tiempo de Mercadeo. Hay que tener las habilidades, obvio, pero hay que tener las habilidades duras. Las habilidades blandas son las actitudinales, las duras es lo que hemos hablado en el programa de hoy acá en Tiempo de Mercadeo. Que esta última partecita de las objeciones y el cierre de ventas lo vamos a tratar en el programa dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya lo saben, nuestra línea WhatsApp 324-681-1057. Ese es el WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, si necesitan alguna asesoría o consultoría, me pueden escribir ahí al WhatsApp 324-681-1057, el WhatsApp de Tiempo de Mercadeo. Mi nombre es Néstor Velandia, comunicador social, especialista y magíster en mercadeo. Nos vemos en 8 días en Tiempo de Mercadeo. Tiempo de Mercadeo con Néstor Velandia regresará el próximo martes a las 3 de la tarde para que aprendas más del mundo del marketing, las ventas y la comunicación estratégica.